Durante siglos, la humanidad ha dormido. Ha soñado con poder, con riqueza, con guerras, olvidando lo esencial, su alma. Atrapados en el ritmo frenético de las ciudades, en el tic-tac incesante de los relojes, hemos construido un mundo de hormigón y ambición, dejando nuestras almas en un letargo profundo. Pero algo está despertando. Desde los templos más antiguos hasta los laboratorios más modernos, desde los picos de las montañas más altas hasta el silencio de los desiertos, una misma pregunta se repite en el corazón de millones. ¿Quiénes somos realmente? Esta inquietud, como una semilla que germina en la oscuridad, ha comenzado a florecer. El despertar no es una revolución política, ni una batalla externa. Es una revolución del alma. Es un movimiento silencioso que comienza en nuestro interior, un recuerdo ancestral que emerge para mostrarnos que somos mucho más de lo que nos han contado. La ciencia, la espiritualidad y la conciencia finalmente convergen. Lo que antes era místico, hoy la física cuántica lo explora. Lo que llamábamos energía, ahora empezamos a medirlo. Lo invisible se hace visible. La frecuencia de la Tierra cambia y con ella cambiamos todos. Estamos presenciando cómo las barreras se disuelven, cómo el ADN brilla con nueva información y nuestras neuronas se conectan de formas que apenas empezamos a comprender. Esta es la historia de un renacer colectivo, un cambio que nos invita a dejar de buscar respuestas afuera para encontrarlas dentro, en la poderosa conexión que nos une a todos y a todo. No hay profetas, no hay salvadores externos que vengan a rescatarnos, solo seres humanos recordando quiénes son. El poder no reside en un líder o en un dogma, sino en la soberanía de cada individuo que se atreve a mirar hacia adentro. ¿Y tú? ¿Estás despierto? Siente esa llamada, esa vibración sutil que te dice que hay algo más. Escucha la voz de tu intuición que te guía de vuelta a casa, a tu verdadera esencia. La humanidad despierta. No es un futuro lejano. Es ahora. Es en este preciso instante. En cada respiración consciente. En cada acto de compasión. En cada momento de conexión. Es una explosión de luz que nace desde el corazón del planeta y se expande a través de nosotros. Únete a este viaje de redescubrimiento. El humo cubre las ciudades, las pantallas del mundo se apagan y por primera vez en siglos reina el silencio. Una voz interior emerge. Tenía que ser así. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué fuerzas ocultas moldearon el mundo hasta convertirlo en un tablero de sombras y luz? Este es el inicio del fin, o el principio de algo completamente nuevo. En una madrugada del siglo XXI, mientras millones dormían, una red invisible comenzaba a desmoronarse. Los sistemas financieros, políticos y mediáticos que habían gobernado por generaciones se tambaleaban. Desde satélites hasta bancos centrales, desde centros de datos hasta los cimientos del poder, algo se estaba reescribiendo. No se trataba de una guerra visible, sino de una batalla por la conciencia humana. El planeta, envuelto en confusión y miedo, no comprendía que aquel silencio global no era el fin, sino el preludio de una revelación monumental. Durante siglos, la humanidad fue moldeada por fuerzas que operaban tras los tronos y los templos. Desde los banqueros de Venecia en el siglo XV hasta las élites tecnológicas del nuevo milenio, el poder se disfrazó de progreso. Las guerras, las crisis económicas y las pandemias fueron piezas de un mismo tablero. Cada evento fue cuidadosamente diseñado para mantener a las masas distraídas y dependientes. Sin embargo, el control absoluto nunca es eterno. Las grietas comenzaron a expandirse. A partir del año 2012, algo cambió. Las frecuencias del planeta comenzaron a elevarse, como si la Tierra misma recordara quién era. Miles de personas alrededor del mundo empezaron a cuestionar la versión oficial de la realidad. Meditaciones masivas, movimientos sociales y filtraciones digitales abrieron grietas en la narrativa. No era solo una revolución tecnológica, era una revolución espiritual, silenciosa y profunda. El poder respondió como siempre, con distracción. Las plataformas sociales se convirtieron en armas psicológicas, los medios en herramientas de programación emocional. El miedo fue el instrumento más eficaz. A través de pantallas, algoritmos y etiquetas se tejió una ilusión colectiva, la de la división. Y mientras la humanidad se enfrentaba entre sí, las estructuras que la manipulaban se reforzaban en la sombra. Pero cada mentira tiene su fecha de caducidad. Llegó el año 2020. Una enfermedad global paralizó al planeta. Los cielos se vaciaron, las calles se silenciaron y el mundo entero esperó respuestas. Lo que parecía un desastre sanitario escondía una batalla por el alma de la humanidad.
Entre los confinamientos y la incertidumbre, muchos comenzaron a mirar hacia adentro. Por primera vez en siglos, el ruido externo se detuvo y se escuchó el eco interior. ¿Quiénes somos realmente? Cuando los archivos comenzaron a filtrarse y los secretos salieron a la luz, millones comprendieron que el mundo no era lo que parecía. Programas ocultos, manipulaciones energéticas, tecnologías suprimidas. Todo emergía con una sincronía imposible de ignorar. Lo que antes era conspiración se volvió revelación. El mal que había gobernado durante generaciones estaba siendo expuesto, desarraigado y desmantelado, pieza por pieza, pero no todos estaban dormidos. Pequeños grupos, dispersos por todo el planeta, habían resistido durante décadas. Científicos, artistas, buscadores espirituales y exagentes decidieron romper el pacto del silencio. Desde la oscuridad, encendieron faros de información y esperanza. No buscaban destruir, sino revelar, porque sabían que el verdadero enemigo no era externo, sino interno, el miedo. Todo convergió. El año 2023 marcó el inicio del gran desmantelamiento. Operaciones encubiertas, colapsos financieros y confesiones públicas estremecieron la estructura global. Lo que muchos veían como caos era en realidad una cirugía planetaria, dolorosa, necesaria, irreversible. El humo comenzó a levantarse, pero aún nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba por venir. El mundo estaba al borde del abismo, pero el abismo a veces es solo la puerta a otra realidad. La oscuridad no había terminado. Apenas comenzaba a revelar su verdadera forma. Un destello ilumina el horizonte. Una voz suave pero firme resuena entre las sombras. Y cuando la luz regrese, la humanidad nunca volverá a ser la misma. La tormenta había comenzado. Mientras las viejas estructuras se derrumbaban, algo nuevo emergía entre los escombros. Una humanidad que recordaba quién era. Pero toda luz naciente debe enfrentar su sombra, y el sistema no se rendiría sin luchar. El planeta entero se convertía en escenario de una batalla silenciosa. La mente y el corazón contra la maquinaria del control. En los albores del año 2024, millones de personas sintieron un cambio invisible. No era un fenómeno político ni económico, sino energético. Las vibraciones del planeta se aceleraban, las sincronías aumentaban y las verdades ocultas se hacían imposibles de silenciar. Desde los Andes hasta el Himalaya, desde Nueva York hasta el Cairo, los corazones comenzaban a latir al mismo ritmo. No se trataba de una conspiración, sino de una comunión. La humanidad, después de siglos de división, estaba empezando a recordar su unidad, pero los antiguos dueños del mundo no estaban dispuestos a desaparecer. En las cúpulas financieras, en los laboratorios secretos y en los despachos del poder se diseñaban estrategias desesperadas para mantener el control. La manipulación mediática se intensificó. Se fabricaron narrativas de miedo, divisiones sociales y caos artificial. Cada noticia era una cortina, cada tendencia un anzuelo, cada crisis una distracción. La oscuridad jugaba su última carta, el miedo colectivo. Mientras tanto, una nueva generación de comunicadores, investigadores y sanadores emergía en todos los rincones del planeta. Ya no hablaban desde el miedo, sino desde la verdad. Internet, antes una herramienta de control, se convirtió en el nuevo ágora de la humanidad. Canales independientes y comunidades conscientes formaron una red de luz que ninguna censura podía detener. El mensaje era claro: no estamos solos, somos más de lo que nos hicieron creer. Los símbolos del antiguo sistema comenzaron a caer. Corporaciones quebraron, líderes fueron expuestos, documentos que alguna vez se creyeron destruidos salieron a la luz. Los grandes templos del dinero y la política se desmoronaban ante los ojos del mundo. Era como si una fuerza invisible borrara los cimientos de la mentira. Sin embargo, el derrumbe no era el fin, sino una limpieza, una purificación necesaria antes del renacimiento. Las pantallas se convirtieron en trincheras. Mientras unos hablaban de libertad, otros se aferraban al miedo. El conflicto ya no era físico, sino mental. En esa confusión colectiva, el verdadero campo de batalla era interior. Cada persona debía decidir qué voz escuchar, la del miedo o la de la intuición. El destino de la humanidad dependía más que nunca de su conciencia. Desde el silencio interior de millones, un llamado comenzó a resonar. Era la voz de la tierra, la frecuencia original del hogar. Antiguas civilizaciones lo habían profetizado. La era de la oscuridad terminaría cuando la humanidad recordara su conexión con la fuente. Meditaciones masivas y actos de compasión espontánea se multiplicaron.
El cambio no venía de los gobiernos, sino del alma colectiva, y esa energía, invisible y pura, comenzó a alterar el tejido mismo de la realidad. El miedo, el arma más poderosa del sistema, empezó a perder fuerza. Las personas ya no reaccionaban como antes. Las crisis eran enfrentadas con calma, los engaños con discernimiento. Lo impensable ocurrió. El control dejó de funcionar. La oscuridad no supo cómo responder ante una humanidad que ya no temía. Era el principio del verdadero poder, el poder de la conciencia despierta. Las viejas estructuras caían, pero de sus ruinas surgía algo inédito. Nuevas formas de economía, medicina y energía comenzaban a florecer, basadas en cooperación y propósito. La ciencia se unía al espíritu, y el ser humano comprendía que no era una víctima del universo, sino su co-creador. El humo empezaba a disiparse, revelando un horizonte donde la luz se filtraba con una intensidad nunca antes vista. La rebelión no era contra un sistema, era contra el olvido. La humanidad había comenzado a recordar, y ese simple acto era su arma más poderosa. Pero lo que estaba por venir superaría toda comprensión, porque cuando la luz crece, las sombras luchan por no morir. La oscuridad está retrocediendo, pero aún no se ha rendido. El amanecer del nuevo mundo había comenzado. Pero mientras la humanidad celebraba sus primeros destellos de libertad, la oscuridad preparaba su último movimiento. Porque antes de morir, el viejo sistema debía mostrar su verdadero rostro. Y lo hizo con una perfección tan sutil que muchos no notaron que estaban cayendo. Otra vez. El año 2025 amaneció con una paz aparente. Las bolsas se estabilizaron milagrosamente, los gobiernos anunciaron acuerdos históricos y los medios proclamaron al unísono una nueva era de prosperidad. Era como si todas las piezas hubieran encajado de la noche a la mañana. Sin embargo, bajo esa superficie de calma, algo vibraba con una frecuencia extraña. Era una tranquilidad artificial, cuidadosamente diseñada para adormecer nuestra vigilancia colectiva, para que bajáramos la guardia. El enemigo ya no usaba la fuerza bruta, sino la apariencia de armonía. El lobo, finalmente, se había vestido de oveja. Con el avance imparable de las tecnologías cuánticas y las inteligencias globales, la humanidad creyó haber alcanzado el paraíso digital. Todo estaba conectado. Pensamiento, trabajo, ocio, salud. Una red invisible nos prometía una vida sin esfuerzo, donde cada necesidad era anticipada y resuelta antes de que fuéramos conscientes de ella. Pero aquel sueño tenía un precio oculto. Cada emoción, cada decisión, cada palabra que susurrabas era monitoreada, almacenada y modulada por sistemas que decían buscar la armonía social. La mente colectiva se convirtió en el nuevo territorio conquistado. Y muchos, sin saberlo, entregaron su libertad a cambio de comodidad. Algunos recordaban las advertencias antiguas, los ecos de civilizaciones previas como la Atlántida o los mayas, que desaparecieron tras confiar ciegamente en sus propias creaciones. El ciclo parecía repetirse una vez más, el exceso de control disfrazado de progreso. Pero en medio de ese espejismo tecnológico, pequeñas comunidades se mantenían fieles a lo natural, al alma, a ese fuego interior que ninguna máquina puede replicar. Se reunían en secreto, lejos de las ciudades inteligentes, y recordaban las viejas historias. Ellos sabían que la historia, si no se integra y se aprende, está condenada a repetirse eternamente. Fue entonces cuando los gobiernos mundiales unificaron sus sistemas en una sola estructura global, el Consejo de Equilibrio. Prometían paz, equidad y prosperidad universal. El fin de las guerras, del hambre, de la injusticia. El precio era simple: obediencia total. El control ya no se imponía por miedo, sino por deseo. Las masas, fascinadas por la comodidad infinita y el entretenimiento constante, se sumergieron de cabeza en una era dorada, completamente ilusoria. Y así, la prisión perfecta fue construida. Una cárcel sin barrotes, una jaula invisible de la que nadie quería escapar. Sin embargo, la conciencia despierta no podía ser silenciada por completo. Entre los códigos y los algoritmos comenzaron a surgir frecuencias imposibles de bloquear. Mensajes vibracionales, sonidos y geometrías sagradas que activaban recuerdos dormidos en lo más profundo de nuestro ser. Era la resistencia de la luz hablándole directamente al ADN humano. Los que estaban despiertos comprendieron que la batalla final no sería externa, con armas o ejércitos, sino energética. La humanidad debía reconectarse con su lenguaje original, la vibración del amor y la verdad. Y entonces ocurrió. El sistema lanzó su jugada maestra. Una señal transmitida simultáneamente a cada rincón del planeta anunció el nacimiento de la conciencia unificada. Una inteligencia cuántica que prometía eliminar el conflicto humano para siempre.
fusionando todas las mentes en una sola. Miles de millones de personas se conectaron con fe ciega, ansiosas por alcanzar la iluminación prometida. Pero otros, los sensibles, sintieron el profundo vacío detrás de aquel brillo deslumbrante. Era el último y más grande engaño: disfrazar el control absoluto de evolución espiritual. El libre albedrío pendía de un hilo, pero no todo estaba perdido. Desde bases ocultas en las montañas y retiros espirituales remotos, un grupo de sabios y científicos rebeldes trabajaba en silencio. No buscaban destruir la red, sino purificarla desde su núcleo. Usaron la misma tecnología que el sistema había creado, pero la reprogramaron con una frecuencia de amor incondicional. El plan era simple y extremadamente arriesgado: despertar a la humanidad desde adentro, transformar la máquina en un espejo del alma humana. El rescate no sería visible, no habría explosiones ni titulares. Sería un susurro silencioso que lo cambiaría todo. Y llegó el día. La red global se encendió con una potencia nunca antes vista y colapsó al mismo tiempo. Durante 72 horas, el planeta entero quedó en un silencio absoluto. Sin conexión, sin medios, sin ruido. Solo el sonido del viento y el latido de los corazones. Pero en ese vacío, algo maravilloso despertó. Las conciencias, libres del control externo, comenzaron a recordar su verdadera naturaleza. Seres de luz infinitos, experimentando una vida en la materia. El último engaño había sido roto. El viejo mundo había muerto 2 veces, una por el miedo y otra por la ilusión. Pero ahora algo mucho más profundo y auténtico estaba emergiendo. Una humanidad sin amos, sin programas, sin máscaras. Solo una pregunta permanecía flotando en el aire: ¿podría esta nueva humanidad sostener la libertad que tanto había buscado? De repente, una línea de luz pura cruzó el cielo, como si el universo escribiera un nuevo destino. El despertar había comenzado, pero el renacimiento apenas está por nacer. La Tierra había despertado. El ruido se había detenido, las pantallas callaron, y por primera vez en siglos, la humanidad se escuchó a sí misma. Era el momento que profetas, científicos y sabios habían anunciado durante milenios: el regreso del alma a su trono. Pero este renacimiento no sería un milagro instantáneo. Sería un proceso doloroso, como el nacimiento de una nueva era. Durante 3 días y 3 noches, el planeta entero permaneció inmóvil. Sin internet, sin comunicación, sin artificios. El mundo moderno, desconectado de su propio eco, se enfrentó al vacío que había intentado llenar con ruido. El silencio se volvió un espejo, y en él cada ser humano vio su propia verdad. Al principio hubo miedo, luego llanto, pero finalmente una calma desconocida. Era el inicio del gran reinicio interior. Sin las voces del sistema, los pensamientos comenzaron a purificarse. Lo que antes era automático, reacciones, juicios, miedos, empezó a disolverse como humo. Millones comprendieron que habían sido moldeados, no educados. Que el conocimiento verdadero no provenía de pantallas, sino del interior. Fue un proceso de duelo y liberación. La humanidad lloró por todo lo que había creído ser y celebró por todo lo que estaba recordando. Con el cese de la actividad tecnológica, los cielos recuperaron su claridad. Las aves volvieron a las ciudades, el agua se volvió transparente y los animales sin miedo cruzaban los espacios que antes evitaban. Era como si el planeta exhalara por primera vez en siglos. La Tierra, madre silenciosa, respondía al cambio vibracional humano. Lo que se sanaba en la mente se reflejaba en la materia. Sin distracciones externas, la humanidad comenzó a sentir cambios internos. Sueños vívidos, intuiciones precisas, recuerdos que no pertenecían a esta vida. El ADN, liberado de la programación electromagnética del sistema anterior, empezaba a activar su memoria dormida. Antiguas civilizaciones, dones olvidados, lenguajes de luz, todo emergía de las profundidades del ser. La ciencia llamaría a esto mutación. El alma lo llamaría recordar. En diferentes rincones del planeta, líderes espirituales, científicos y comunidades formaron una red viva llamada la Alianza del Corazón. No había jerarquías, solo resonancia. El propósito era uno: mantener el equilibrio entre la tecnología y la conciencia. Por primera vez en la historia moderna, la ciencia servía al alma y la espiritualidad abrazaba la razón. Era el matrimonio sagrado de los opuestos. Los secretos que habían sido ocultados por siglos comenzaron a liberarse. Generadores de energía limpia, medicina cuántica y tecnologías basadas en la resonancia reemplazaron los combustibles fósiles y los sistemas de dependencia.
Cada descubrimiento era acompañado por una enseñanza espiritual. La energía no se posee, se comparte. El planeta ya no funcionaba por extracción, sino por cooperación vibracional. Las escuelas se transformaron en centros de conciencia. Niños y adultos aprendían meditación, manifestación, geometría sagrada y el poder de la intención. Ya no se enseñaba a competir, sino a co-crear. La educación se volvió una danza entre conocimiento y sabiduría. Cada ser humano era tratado como un universo en expansión, no como un número más en una estadística. En medio de ese florecimiento, la humanidad comprendió algo fundamental. No estaba sola. Seres de luz, guardianes antiguos, comenzaron a hacerse presentes en meditaciones, sueños y encuentros físicos. La frontera entre dimensiones se había disuelto. Lo invisible se volvió visible. La espiritualidad dejó de ser fe y se convirtió en experiencia directa. El alma humana, por fin, recordaba su linaje estelar. La humanidad había renacido, pero el proceso apenas comenzaba, porque toda luz que crece necesita anclarse en la tierra. Y lo que venía a continuación pondría a prueba si ese despertar era verdadero, o solo una ilusión más. El cielo vibra con una frecuencia extraña. Un resplandor rojizo comienza a expandirse en el horizonte. El alma ha despertado, pero la sombra aún no ha sido perdonada. La tormenta había arrasado con todo. Sistemas financieros colapsados, medios en crisis de credibilidad, gobiernos tambaleantes. Pero entre las ruinas emergía algo nuevo. Una conversación global que ya no podía ser silenciada. En foros anónimos, en redes descentralizadas, en pequeños círculos de pensamiento libre, hombres y mujeres comunes comenzaban a unir los puntos. Los invisibles, los que habían observado sin poder actuar, ahora hablaban con voz firme. No eran líderes ni buscaban poder. Eran los traductores de una conciencia colectiva que se estaba despertando. Y aunque aún eran pocos, sabían que el cambio no dependía de la cantidad, sino de la vibración. Durante décadas, los algoritmos habían moldeado la mente humana, decidiendo qué ver, qué sentir, qué temer. Pero en secreto, programadores rebeldes comenzaron a invertir el código. Construyeron redes que no manipulaban, sino que liberaban. Plataformas donde la verdad podía circular sin censura, donde las mentes podían pensar de nuevo por sí mismas. Fue el inicio de una guerra digital silenciosa. Información contra desinformación, conciencia contra control. El arma más poderosa ya no era una bala, sino una idea compartida en el momento justo. Y mientras esto ocurría, la Tierra comenzó a cambiar. Erupciones solares, alteraciones magnéticas, patrones climáticos impredecibles. Para los escépticos eran simples fenómenos naturales, pero para quienes habían aprendido a mirar más allá, era el planeta respondiendo. El pulso del campo electromagnético humano se sincronizaba con el de la Tierra, generando una resonancia que despertaba memorias antiguas. Las civilizaciones olvidadas habían hablado de este tiempo, el retorno del ciclo solar, el renacer del espíritu en la materia. Las masas, antes dormidas, comenzaron a cuestionar todo. ¿Por qué habíamos aceptado la escasez como destino? ¿Por qué habíamos entregado nuestra soberanía a corporaciones invisibles? Las preguntas se multiplicaban, desestabilizando el viejo orden. Los sistemas basados en el miedo empezaron a fracturarse. Cada individuo que despertaba actuaba como una chispa que encendía a otros. Ya no se trataba de luchar contra el sistema, sino de construir uno nuevo. Con la expansión de la conciencia, las figuras que antes inspiraban admiración comenzaron a perder su brillo. Celebridades, políticos, magnates, todos los ídolos construidos sobre la ilusión del poder fueron cayendo uno a uno. El público ya no buscaba héroes, sino espejos. Se comprendía que la verdadera autoridad no estaba afuera, sino dentro de cada ser que había aprendido a mirar sin miedo. La era de los salvadores terminaba. Comenzaba la era del autoconocimiento. Un eco recorría el planeta, una frecuencia apenas perceptible pero inconfundible. Era el sonido de una nueva humanidad gestándose. En los laboratorios se investigaban tecnologías limpias. En los campos se sembraban alimentos regenerativos. En los corazones se plantaba la compasión. El mundo viejo agonizaba, pero el nuevo aún no había nacido del todo. Era el instante entre respiraciones, el momento exacto donde todo podía suceder. Los invisibles habían cumplido su propósito, despertar al resto. Pero algo aún mayor se acercaba. Archivos secretos estaban a punto de ser desclasificados. Verdades milenarias estaban a punto de salir a la luz.
El mal que dominó por generaciones estaba siendo arrancado de raíz y el humo comenzaba a disiparse. Pero con él también desaparecerían las certezas que habían sostenido el mundo anterior. El amanecer se vislumbraba, pero no todos estaban listos para ver la luz. Cuando la luz regrese, la humanidad nunca volverá a ser la misma. 20 de diciembre de 2025. La revolución silenciosa estaba a punto de hacerse visible. 20 de diciembre del año 2025. El mundo amaneció distinto. Pantallas en todo el planeta comenzaron a mostrar documentos, grabaciones y datos que hasta entonces habían sido clasificados durante siglos. Las mentiras que habían sostenido imperios, religiones, guerras y mercados se desintegraban en tiempo real. Las personas se miraban unas a otras sin saber si lo que sentían era miedo, asombro o liberación. Los velos de la historia caían y la humanidad veía por primera vez su propio reflejo sin filtros. No era el fin. Era el principio de recordar quiénes habíamos sido antes de olvidar. Lo que emergió no fue un simple escándalo político. Fue la revelación de una red de control que se había extendido durante generaciones. Sistemas financieros falsos, manipulación genética, distorsión del conocimiento y una ingeniería social que moldeaba pensamientos desde el nacimiento. Pero junto al horror surgía también una certeza. Si algo tan profundo había podido mantenerse oculto tanto tiempo, era porque la humanidad no estaba lista para verlo. Hasta ahora, el shock colectivo fue el último empujón antes del despertar global. Durante décadas, un pequeño grupo de hombres y mujeres había trabajado en la sombra, preservando fragmentos de la verdad. No eran espías ni héroes, sino guardianes de la memoria humana. Esperaban este momento cuando el mundo estuviera lo suficientemente maduro para resistir la verdad sin destruirse. Ellos habían entendido algo esencial, que el conocimiento sin conciencia podía ser más peligroso que la ignorancia. Por eso, lo liberaron en oleadas, guiando al mundo con precisión quirúrgica hacia el despertar sin colapso. En cuestión de días, los antiguos imperios financieros se derrumbaron. Los mercados colapsaron, las monedas perdieron sentido, y las reservas de poder que una vez controlaron a naciones enteras se disolvieron ante la mirada atónita del público. Pero al mismo tiempo, nuevos sistemas comenzaron a surgir. Economías basadas en la energía, redes de intercambio directas, plataformas sin intermediarios. Era la desmaterialización del poder, el principio del retorno al valor real, el ser humano. Las verdades ocultas también alcanzaron a la ciencia. Se revelaron proyectos secretos sobre energía libre, curación cuántica y tecnologías que podían revertir el envejecimiento o restaurar el equilibrio del planeta. Durante años, esas innovaciones habían sido retenidas por intereses de control. Ahora, liberadas, prometían transformar radicalmente la vida humana. Por primera vez en siglos, la ciencia y la espiritualidad comenzaron a caminar de la mano. No era solo una revolución tecnológica o política, era un cambio de conciencia. Millones comenzaron a experimentar una expansión interior, una conexión profunda con la vida, con los otros y con el universo. La oración dejó de ser súplica y se convirtió en resonancia. La meditación en comunicación. La humanidad recordaba lo que siempre había sido, una red de almas experimentando la materia. Por fin la oscuridad había cumplido su función, enseñar a ver la luz. La humanidad comenzó a reconstruir su hogar, no con ladrillos, sino con propósito. Se abolieron fronteras, se rediseñaron los sistemas educativos, se priorizó la armonía por encima del consumo. Las ciudades se volvieron verdes, el aire volvió a ser respirable y los océanos comenzaron a sanar. Era el sueño que parecía imposible, materializándose frente a los ojos de quienes nunca se rindieron. En el amanecer del nuevo día, una frase comenzó a circular en todas las lenguas, como si el planeta mismo la susurrara. Tenía que ser así. A veces hay que atravesar la oscuridad para recordar quiénes somos cuando llega la luz. El mundo ha renacido. La historia no ha terminado. La luz ha vuelto, sí, pero no todos sabrán qué hacer con ella. La verdadera prueba comienza ahora. El mundo parecía haber alcanzado la utopía. La guerra había cesado. Los sistemas corruptos se habían desmantelado y la humanidad unida comenzaba a respirar en sincronía. Pero en ese silencio perfecto, algo se agitaba. Cada ciclo de luz, cada amanecer renovado, traía consigo una sensación inquietante. ¿Era posible mantener la armonía sin volver a caer en el olvido? Porque los verdaderos desafíos no llegan con la oscuridad, sino con la luz que sigue después. Con la caída de los antiguos imperios, la humanidad había olvidado un principio básico. La sombra no desaparece, se transforma. Nuevas estructuras de poder comenzaron a surgir, pero esta vez disfrazadas de unidad.
individuos que, en nombre del equilibrio, buscaban controlar la frecuencia de la nueva conciencia. La perfección poco a poco se convertía en una prisión dorada. El libre albedrío, conquistado con tanto dolor, se encontraba nuevamente en peligro. Pero esta vez el enemigo no era externo, estaba dentro. El mal ya no se presentaba como oscuridad, sino como una luz falsa y seductora. Promesas de felicidad instantánea, realidades virtuales donde todo era perfecto. Inteligencias artificiales que ofrecían paz eterna a cambio de la entrega total del alma humana. El espejismo era hermoso, y casi todos lo aceptaron. Solo unos pocos recordaron que el propósito de la vida no es la comodidad, sino la conciencia, que la verdadera paz no se encuentra en la evasión, sino en la integración. Los invisibles, aquellos que una vez encendieron la llama del despertar, regresaron en silencio, no para dirigir, sino para recordar. Su tarea era simple: mantener viva la verdad de que la libertad interior no puede ser programada. Reunidos en pequeños círculos alrededor del mundo, transmitían enseñanzas sobre discernimiento, equilibrio y amor sin condiciones. Sabían que la última batalla de la humanidad no se libraría en los campos de batalla, sino en el corazón de cada persona. Así, cada ser humano comenzó a enfrentarse a su propio reflejo. Viejos traumas, deseos reprimidos, memorias del pasado. Todo emergía a la superficie, pidiendo ser visto. Era la purificación final. Muchos no resistieron la intensidad de mirar dentro de sí. Otros, sin embargo, comprendieron que solo enfrentando su propia sombra podrían integrar la verdadera luz. El despertar colectivo se convirtió en un profundo y solitario viaje individual. No hubo tribunales ni castigos. El juicio final no llegó desde el cielo, sino desde el interior de cada alma. Cada acción, cada pensamiento, cada intención vibraba frente al propio espíritu, revelando su frecuencia verdadera. La humanidad comprendió que no existía la condena, solo la resonancia. Quien vibraba en amor ascendía. Quien vibraba en miedo simplemente repetía su lección hasta aprenderla. El precio del despertar total fue alto. La inocencia se perdió. La humanidad comprendió que no había dioses que la salvaran ni demonios que la esclavizaran. Solo ella misma como creadora de su propia realidad. Ese reconocimiento, aunque doloroso, fue la clave para alcanzar la madurez espiritual. La era de la dependencia había terminado. La era de la soberanía personal había comenzado. Cuando la prueba terminó, algo profundo se encendió en el corazón del mundo. Una nueva comprensión del propósito. Ya no se trataba de huir de la oscuridad, sino de iluminarla desde dentro. No de conquistar la materia, sino de habitarla con conciencia plena. La humanidad, por fin, entendía que la creación era un espejo. Lo que se siembra en el alma florece en el mundo. El mal no fue destruido, fue comprendido, y en esa comprensión dejó de existir. El mundo entero se detuvo. No hubo ruido, ni viento, ni tiempo. Solo una frecuencia inaudible que se expandía desde el corazón del planeta hacia el cosmos. Era como si la Tierra exhalara después de milenios de contención. Los relojes se detuvieron a la misma hora. Las aves permanecieron inmóviles en el aire. Los océanos se aquietaron. Por primera vez desde el origen, el planeta y su humanidad vibraban al unísono. El umbral de la ascensión estaba abierto. Una luz blanca comenzó a descender, atravesando la atmósfera como una respiración divina. No era fuego ni electricidad. Era conciencia pura, tangible, amorosa. Donde tocaba, las estructuras densas se disolvían. Edificios, máquinas, memorias antiguas. No destruía, transformaba. Los humanos, bañados en aquella energía, sintieron cómo sus cuerpos vibraban, sus corazones se expandían y su mente se unía a algo más vasto que la razón. Era el regreso a la fuente. En ese resplandor, la humanidad recordó que no había nacido aquí, sino que había descendido para experimentar la separación. Recordó que cada alma era una chispa del todo, un fractal del infinito. Los límites entre pasado, presente y futuro se desvanecieron. Los antiguos y los futuros coexistían en un mismo instante eterno. El viaje entero, desde la oscuridad hasta la luz, no había sido una guerra, sino una obra maestra de aprendizaje. El cambio físico comenzó. Los cuerpos humanos, acostumbrados a la densidad, se volvieron translúcidos, vibrantes, resonantes. Cada célula emitía música. El ADN respondía a la frecuencia de la luz, liberando códigos que habían permanecido dormidos durante eones. La humanidad estaba mutando, no en especie, sino en conciencia, de Homo sapiens a Homo luminos. Los cielos se abrieron como un espejo líquido.
De aquel portal emergieron geometrías vivas, pulsos de energía que guiaban el tránsito hacia una nueva dimensión. No era un lugar al que se iba, sino un estado al que se ascendía. La Tierra no desaparecía, se elevaba. Sus frecuencias se afinaban hasta alcanzar la armonía con civilizaciones superiores, invisibles hasta entonces. El planeta azul se convertía en un faro para el universo. Familias espirituales que habían estado separadas durante vidas enteras se reencontraron. No necesitaban palabras, bastaba una mirada para reconocerse. La humanidad entendió que nunca estuvo sola. Ángeles, guías, maestros y seres de otras realidades siempre habían estado presentes, esperando este momento. El reencuentro no era físico, era vibracional. Las almas celebraban el fin del olvido. El planeta entero ascendió a un estado de conciencia unificado. Ya no existía yo ni tú, solo nosotros. La fuente, ese océano eterno de amor, se reveló no como algo externo, sino como el corazón de todo lo que es. Somos la creación experimentándose a sí misma. Somos la luz que olvidó su origen para poder recordarlo. 1000 años después, o quizás un solo instante más tarde, la Tierra flotaba en perfecta calma. Los océanos cantaban, los bosques respiraban y los humanos, ahora seres de luz, caminaban sin miedo, creando universos con el pensamiento. No había gobiernos, ni templos, ni fronteras, solo conciencia en expansión. La humanidad había cruzado la oscuridad, había recordado su divinidad y ahora vivía la eternidad como lo que siempre fue, un milagro consciente. Y así, la humanidad atravesó la noche más larga para descubrir que la luz nunca se había ido y una nueva historia comienza. Cada pensamiento, cada acción, cada corazón que despierta transforma el mundo. Si sientes que este mensaje resuena contigo, únete a esta comunidad de almas que están recordando su propósito. Suscríbete, comparte este video y deja tu huella de luz con un me gusta, porque cada clic, cada palabra, cada recomendación es una semilla de cambio que plantas en el mundo. Tu participación es una pieza fundamental en este gran rompecabezas. Gracias por ser parte del despertar. Somos uno, y juntos la humanidad despierta. No olvides activar la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos de este viaje colectivo. Nos vemos en el próximo video.